Vamos a seguir entonces. Fíjense, este señor, eh, San Simón, técnicamente no escribió nada. ¿Ve? Es más, de hecho, quienes escriben los trabajos de él son Comte y Infantino. ¿Ve? ¿Y quiénes son Comte y Infantino? Resulta, ustedes se acuerdan que yo creo que comenté en alguna de las clases anteriores que en la Revolución, la Asamblea decide la suspensión eh, del, del presupuesto de la Universidad de París, ¿ok? Por lo cual la Sorbona se va a quedar sin presupuesto. Y ella va a crear dos universidades, ¿no? La Asamblea va a crear una universidad que se llama la École de Médecine, que es donde va a trabajar SEI, ¿eh? Y, y va a crear la École Normal, que también va a ser importante ahorita en un ratito cuando hablemos del marginalismo. ¿Ok? Y bueno, y cuando Napoleón es el dictador y después emperador de Francia, ¿ok? Al final de la revolución, entonces Napoleón va a crear una universidad que se llama la École Polytechnique, ¿no? Porque Napoleón cree que la carrera del futuro es la ingeniería y que bueno, hay que crear ingenieros, ¿no? Y de hecho, yo creo que también comenté que era muy raro ser ingeniero, ¿no? Graduado de la universidad, la carrera de ingeniería nace en el mundo napoleónico, ¿ok? Sin embargo, había ingenieros, ¿ok? Pero el ingeniero no era un graduado universitario, ¿no? A eso también lo vamos a volver en el marginalismo. Entonces, bueno, estos dos muchachos, Conti y Infantán, eran jóvenes, ¿ok? Y ellos eran estudiantes de, de la, de la École Polytechnique, ¿ok? Y en Francia hay una metodología de enseñanza, ¿no? Que todavía está vigente parcialmente, ¿ok? En Francia no hay exámenes parciales, ¿ok? Uno no presenta exámenes parciales en ninguna materia. Hoy, al final del año, uno presenta exámenes finales de todas las materias que estudió en el año, ¿ok? Y ahí le dan la certificación de ese año y sigue para el año siguiente, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto, si no las aprueba, este, tendrá que repetirla, ¿no? ¿Ok? O tendrá que retirarse de la universidad. ¿Ok? En la época de Enfantin y de Comte, ¿ok? La cosa era un poquito distinta, ¿no? Era un poquito distinta porque la gente estudiaba toda la carrera completa y no le hacían uno solo examen. ¿Ok? Todos los exámenes se hacían al final. Y al final uno estudiaba, uno presentaba todas las materias que uno había visto desde el primer hasta el último año de la carrera. ¿Ok? Y bueno, si uno pasaba esas materias, uno tenía el título de lo que en aquel entonces se llamaba bachiller, ¿ok? O bachelor. ¿Ok? Y bueno, y si presentaba una tesis, pues tenía la oportunidad de optar para ser doctor. ¿Ok? Así era la metodología en Francia. Y bueno, resulta que en Fantin y Comte hicieron la carrera de ingenieros, ¿ok? Pero cuando les tocó presentar el examen final, ¿ok? En el último año, los profesores se pusieron de acuerdo para impedirles que hicieran el examen final, por lo cual Comte y Fantin nunca se graduaron de nada. ¿Ok? Eso los hizo entrar en una tremenda crisis, ¿ok? De hecho, Comte incluso mandó su currículum diciendo que era ingeniero a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaba contratando mano de obra, ¿ok? Y nunca consiguió respuesta de los norteamericanos, ¿ok? Lo cual, junto con lo que le estaba pasando también en Fantan, los obligó a contratarse por San Simón, ¿no? Y empezaron a hacer lo que escribían las cosas que San Simón decía, ¿no? ¿Ok? Y hay una cosa que sí los hace común a ellos tres, ¿no? Que es la oposición a la CFR. Ellos están en contra de lo que plantea Smith, ¿ok? Y de lo que medianamente plantean los clásicos, ¿no? Entonces, fíjense, esta mañana hablamos de que Say no estaba muy claro de que el gobierno no tenía que intervenir. Él creía que el gobierno tenía que intervenir, que el gobierno tenía que fijar impuestos. Aquí parece que el único que es verdaderamente liberal
y partidario de la Sefer Esei, ¿no? No son ellos. Y bueno, ellos también se van a pelear con San Simón en el momento en que Mil los conoce, los tres están juntos. ¿Ok? Después Emil se entera, cuando ya está en Inglaterra otra vez, que ellos se pelean, ¿ok? Y les escribe a los tres. ¿Ok? Es más, los tres aparecen en la autobiografía de Emil. ¿Ok? Y en la autobiografía de Emil, Emil comenta que él les había escrito a San Simón y, perdón, a Pont y a Infantán, preguntándoles acerca de cómo les iba a ellos y que por qué se habían separado de San Simón, y él dice que él reconoce efectivamente que San Simón era un tipo muy radical, ¿eh? pero, pero él no lograba explicarse por qué se habían separado. Entonces, en esa posición del positivismo social que proponen Comte y Infantán son los creadores de una carrera nueva que se va a llamar la sociología. ¿Ok? Ellos dicen que la sociología es una ciencia que va a abarcar todas las ciencias sociales y que, por supuesto, se va a tragar a la economía y va a tragar a la historia. ¿Ok? Y él cree que esa ciencia está destinada a conseguir las leyes de la historia, ¿ok? Y las leyes de las ciencias sociales, porque ellos creen que efectivamente cuando una ciencia tiene leyes como la física, ¿ok? Entonces eso de verdad es una ciencia, pues. Si no es pura metafísica, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que ocasiona, ¿ok? Que ellos sean partidarios de una metodología homogénea entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Por eso es el inductivismo, pues, ¿eh? El inductivismo es lo que se aplica en las ciencias naturales, ¿eh? Y ellos son partidarios de eso, ¿no? Y por eso es que cuando Mill regresa de Francia, lo primero que le escribe es este libro que se llama La metodología de las ciencias sociales y cuyo subtítulo es de cómo el inductivismo es es la metodología. ¿Ok? Y ahí él defiende el inductivismo, aunque, como les digo, toda la literatura económica de Mill sea profundamente deductiva y no inductiva. ¿Ok? O sea, que él mismo se contradice, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es más o menos la historia, ¿no? Y hay una cosa interesante, ¿no? Que la vamos a oponer un poco a lo que pasa con la escuela histórica después más adelante. Porque aquí hay una teoría de los estadios. O sea, en Fantal y Comte, ¿ok? Cuando crean el positivismo, ellos dicen que se llama positivismo no porque sea una cosa optimista, ¿no? Porque es una cosa positiva, ¿no? Sino porque ellos creen que la sociedad tiene tres estadios, ¿no? Y las ciencias también tienen tres estadios, ¿no? O sea, en la sociedad, lo primero que hacen los seres humanos es identificar a Dios como la causa de todos los problemas y de todas las cosas, ¿no? O sea, si un rayo cae del cielo es porque Dios lo mandó. ¿Ok? Y eso ocurre en el mundo primitivo, ¿ok? Que es el que ellos llaman estadio teológico. Aquí hay que también, también decir una cosa, ¿no? Y aquí me van a perdonar los que no sean creyentes, ¿no? Yo siempre comento que los positivistas tienen un problema, ¿no? Ellos no son creyentes y sustituyen a Dios por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces ellos creen en cualquier cosa, ¿no? Y de hecho los positivistas eran los partidarios del espiritismo. Ellos eran partidarios de esa pseudociencia que es el espiritismo, pues. ¿Ok? Y bueno, ellos dicen que en ese estadio primitivo todos le asignamos a Dios lo que está pasando. ¿Ok? Y dice que cuando la sociedad se evoluciona, entonces el estadio se convierte en un estadio técnico, ¿ok? En el cual empezamos a darnos cuenta que hay relaciones de causa y efecto, que no es Dios, sino que hay fenómenos que tienen una causa y que tienen un efecto, ¿no? Y cuando logramos convertir eso en leyes, ¿ok? En leyes como las leyes de la física, entonces pasamos al estadio positivo. ¿Ok? Entonces, las sociedades avanzadas están en el estadio positivo, las ciencias consumadas, como la física, están en el estadio positivo, ¿ok?
Y ellos dicen que las ciencias sociales en su momento no están avanzadas porque están usando un método que no es el adecuado. ¿Ok? Y que cuando ellos apliquen ese método, que es el inductivo, van a llegar al estadio positivo. ¿Ok? De hecho, luego cuando hablemos de la escuela austríaca, vamos a hablar de Hayek y vamos a ver la visión de la ciencia, que no es muy parecida a él. De hecho, para Hayek no hay eh, una relación entre ellos. Y bueno, fíjense, la famosa École Normale va a tener a dos personajes, que es la otra escuela, como la escuela, eh, este, la escuela Polytechnique, ¿ok? Es la generadora de Comte en Fantan y la generadora también de otro personaje que vamos a hablar más adelante, que es Charles Foucault. ¿Ok? Este, en la escuela normal, que es la escuela como el pedagógico de Francia, ¿ok? Hay dos personajes, ¿no? Un señor que se llama Antoine Agustín Cournot, que ustedes lo deben conocer por microeconomía, ¿ok? Y otro personaje que se llama este, Auguste Barras. ¿Ok? Auguste Barras es el papá de León Espíritu Barras. ¿Ok? Ambos son profesores de matemática en la Escuela Normal y ambos se empeñan en hacer ejercicios de matemática para tratar de explicar la ciencia económica con matemáticas. ¿Ok? Y bueno, ellos insisten que la matemática es el método con el cual se deben explicar los comportamientos del mercado. ¿Ok? El modelo de Cournot que todos aprendemos en micro, que es un modelo de duopolio de las aguas minerales, no es exactamente como Cournot lo planteó, porque Cournot nunca llegó a una definición de función de costos, ¿ok? Ni de costos marginales, ni nada por el estilo. ¿Ok? O sea que el modelo es muy primitivo, el modelo original de Cournot. ¿Ok? Sin embargo, ellos también están proponiendo una visión alterna porque ellos creen que la riqueza de las naciones está mal. ¿Ok? Es más, ellos creen que el valor no está generado por el trabajo, ellos creen que el valor está generado por la escasez. ¿Ok? Eso es lo que ellos piensan. Y el tercer elemento en aparecer es el historicismo. El historicismo proviene del cameralismo alemán. ¿Ok? Era defensor del proteccionismo, que fue expuesto por Friedrich List en el siglo XIX. Friedrich List era un personaje bien curioso, fue un señor que originalmente él era hijo de un herrero, ¿ok? O sea, era hijo de un artesano. ¿Ok? El artesano estaba ganando mucho dinero, ¿ok? Y él decidió poner a su hijo a estudiar en la universidad y su hijo estudió Staatswissenschaft, ¿ok? Que es las ciencias del Estado. Se graduó de eso y fue uno de los cameralistas, o sea, uno de los ministros de uno de los príncipes de estos principados alemanes previos a la unificación. ¿Sí? Él se metió en un lío político, o sea, creo que habló de más en algún momento y el príncipe ordenó la detención de Liszt. Y Liszt huyó, ¿ok? Él huyó por la frontera del Principado, se fue por lo que hoy en día es Francia, por la Alsacia y Lorena, y se refugió en Francia, ¿no? Y después cuando estaba allá le pasó un poco lo que le pasa a John Davidson Rockefeller, que le dio remordimiento. O sea, estando en Francia, él pensó que lo mejor que él podía hacer era regresar a Alemania y enfrentar la justicia. Y bueno, y efectivamente lo hizo. ¿Eh? Y bueno, y los jueces decidieron meterlo preso, y después exilarlo, ¿no? Entonces, no le va a quedar más remedio que irse de Alemania, se va a ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos va a descubrir una cosa muy curiosa, ¿no? Que Estados Unidos no es como Inglaterra, como ellos se imaginan que es Inglaterra, o sea, no es el sitio de la CFR, es un sitio en el cual reina el proteccionismo. ¿Ok? Y entonces él va a escribir un trabajo que se llama así, el proteccionismo. ¿Ok? Lo va a escribir en alemán, ese trabajo se publica en Alemania
Y ese trabajo es la fuente fundamental, junto con el cameralismo, ¿ok? De la creación de la escuela histórica alemana. Después de él, este, Roger, Mies y Hildebrand van a crear lo que se llama la vieja escuela histórica, que estos son los tres principales, ¿no? Hay un montón de personajes aquí en la vieja escuela histórica, ¿ok? Pero ellos originalmente son contrarios al laissez-faire, ¿ok? Son partidarios de un sistema eh, de gobiernos pequeños, ¿ok? Eh, con, con equilibrio y superávit fiscal, ¿ok? Pero con gobiernos muy intervencionistas, ¿no? Que impidieran el libre mercado, porque ellos eran contrarios a la competencia, no les gustaba la competencia, ¿ok? Y bueno, ellos van a tener como alumnos a los alumnos a los miembros de la nueva escuela histórica. Primero a Gustav von Schmoller, que es el papaupa de la nueva escuela histórica y además es el asesor económico de Otto von Bismarck, ¿eh? Que es el artífice de la unificación alemana. ¿Ok? Y ellos se van a convertir en los que van a proponer las políticas que va a seguir Bismarck, ¿ves? Todas esas políticas de creación de los seguros sociales, de promoción de leyes del trabajo, ¿ves? Las van a hacer los Hohenzollern, ¿ves? En el Segundo Reich, ¿ves? Y bajo el- el- la gestión del primer ministro, que es Otto von Bismarck. ¿Ves? Ellos eran partidarios de un sistema muy parecido al sistema mercantilista, por eso es que el trabajo de Schmoller se llama el sistema mercantil y su significancia histórica. ¿Ok? Ese es uno de los pocos trabajos de él traducidos al inglés. ¿Ok? Y va a tener un discípulo muy importante que se llama Werner Sombart, ¿ok? Que es un personaje también muy curioso, ¿ok? que este, que se va a convertir en el líder de la escuela histórica una vez que Schmoller se muere en el 17. Sombart era este, experto en Marx. ¿Ok? Es más, eso le creó problemas muy serios, ¿ok? Porque los historicistas no lo veían bien. ¿Ok? Sin embargo, Marx también es un historicista, ¿no? Aunque no pertenece a esta escuela, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y lo que hace Sombart es entender a Marx y tratar de convertirlo al pensamiento historicista, ¿no? El pensamiento historicista no es tan revolucionario como el marxista, es un pensamiento más de la derecha, ¿ok? Más de el Estado absoluto, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es, ¿no? Y Bernard Sombart, curiosamente, va a ser partidario del mundo del Segundo Reich, de los Hohenzollern, ¿ok? Va también a participar en el gobierno de la Alemania de Weimar, ¿ok? Por lo cual se va a pasar a socialista. ¿Ok? Y por último va a ser partidario del nacionalsocialismo, ¿eh? Lo cual puede sonar contradictorio, pero no es contradictorio. Al final las tres cosas son iguales. ¿Eh? Y bueno, él escribió muchas obras sobre el capitalismo, él trabajó junto con Max Weber. ¿Eh? Max Weber es el hombre que dice que el capitalismo tiene origen protestante y que se fundamenta en el calvinismo. ¿Ves? Por el contrario, Sombart dice que el capitalismo tiene origen judío, ¿ves? Y era profundamente antijudío y escribió un trabajo que se llama Los judíos y la vida económica, en Das Juden und der Wirtschaftslehre, así se llama en alemán. ¿Ves? Era un hombre profundamente racista, por lo cual, por supuesto que calzó muy bien en las ideas de Hitler. ¿Ves? Murió en el 41, o sea, no terminó el tercer Reich, ¿eh? Pero fue partidario de eso, ¿eh? En lo cual les habla un poco de qué es lo que es el historicismo. ¿Eh? Entonces, esa es la posición de esta gente, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan? Piensan que ellos son opositores de la escuela clásica y del liberalismo económico, creen que la ciencia económica tiene que ser una ciencia holística, o sea que el que quiere ser economista tiene que estudiar historia,
física, química, biología, matemáticas, estadística, ¿ok? Un montón de cosas. Creen que no existe una teoría económica general. Ellos son los que creen que cada país tiene una teoría económica. Y de hecho, el mayor representante que tiene el historicismo en Venezuela se llama Arturo Pietri. ¿Ok? Y Arturo Pietri escribió un libro cuando era profesor en la Escuela de Economía de la Central, que se llama y Economía Venezolana, Lecciones de Economía Venezolana para mis alumnos. ¿Ok? Como si la economía venezolana fuese una cosa independiente del resto de las economías del mundo. Y él lo decía, ¿no? Es más, de hecho, ese concepto de que existe un PIB petrolero y un PIB no petrolero en Venezuela, que es un concepto extraído de las ideas de, de Burnham, que no ha dejado de influir pésimamente en nuestra economía. ¿Ok? Ellos son partidarios también del método inductivo. ¿Ok? Creían que había que acumular una gran cantidad de datos estadísticos. Es más, ellos son los creadores de los índices. Lasper era un historicista. Pasch era un historicista. Ellos creen en un estado fuerte, al estilo de los Hohenzollern en el Segundo Reich, al estilo del Tercer Reich alemán. ¿Ok? Ellos creen en la formación de sindicatos, tanto de trabajadores como de empresarios, pero sindicatos únicos, y creen que la economía tiene que ser manejada con carteles, ¿no? ¿Ok? Donde los empresarios tienen derecho a fijar los precios de forma casi monopolística. ¿Ok? Y ellos son los generadores de la economía del bienestar. Ellos son los que inventan la economía del bienestar. O sea que la economía del bienestar viene de la derecha, ¿ok? No de la izquierda. ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? El profesor Lahoud muy humildemente se declara central, de centro, no de izquierda ni de derecha. ¿Ok? Yo no soy de derecha, ¿ok? Mucho menos de izquierda, yo soy un hombre del centro. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, eso es la primera parte, ¿no? Vamos a meternos el, con el marginalismo, vamos a ver qué es lo que pasa con el marginalismo. ¿Ok? Y vamos a ver. eh, Eso está aquí. ¿Ok? Ok. Miren, aquí se fue para atrás. ¿Ok? Bueno, se fue para adelante. Ok. Marginalismo. Fíjense, cuando yo estudié economía, ¿ok? Cuando yo estudié, a mí lo que me dijeron, y que fue probablemente lo que ustedes también le dieron cuando vieron el libro, es que en tres lugares distintos, tres personajes pensaron igual. ¿Ok? Y aquí vamos a descubrir que en tres lugares distintos, tres personas piensan distinto. ¿Ok? O sea, no es exactamente lo mismo. ¿Ok? Eh, eh, pero bueno, vamos a ver primero cuáles son los antecedentes y cómo fue que se llegó al marginalismo. El primer antecedente es el señor Cournot, que ya lo nombramos hace un ratito, ¿ok? Y el señor Walras, ¿no? Agustín Walras. ¿Ok? Augusto Walras. ¿Ok? Ellos están en la escuela normal, ¿ok? Ellos estudian, son profesores de matemáticas y hacen ejercicios de matemáticas, ¿ok? Para explicar la economía. Es más, él, Cournot escribió un libro que se llama Investigación sobre los principios matemáticos de la riqueza, que sale en 1838. ¿Eh? Él es el primero en graficar una función de demanda, ¿eh? Pero solamente relaciona precios y cantidades, ¿no? Manteniendo todo lo demás constante. Nunca estableció una función de costos, ¿ok? Por lo cual la solución esa del modelo de Cournot diciendo que cuando el costo marginal es cero, que eso ni lo pensó el amigo Cournot, ¿ok? Eso jamás estuvo en el ejercicio. ¿Ok? Este, y él creía que la utilidad no era la fuente del, del valor ni de la demanda. ¿Ok? Él creía que la fuente del valor era la escasez. ¿Ok? Él fue el que usó por primera vez derivadas, ¿eh? Pero sin usar el término marginal, porque el término marginal no existe. ¿Eh? Estudió el monopolio, estudió el oligopolio,
pero se centraba sobre todo en el análisis de duopolio, que explicaba por curvas de reacción, pero no explicaba con funciones de costo. Nomás trabajó con funciones de costo. ¿Ok? Porque en este momento no había funciones de costo. En la École Polytechnique había un ingeniero que se llamaba Jules Dupois, ¿ok? Que también se metió a estudiar la economía. ¿Ok? Y Dupois era un ingeniero. ¿Ok? Él estudió la demanda, suponiendo que la demanda se generaba por la utilidad. ¿Ok? Y consideraba que la utilidad debería ser una variable perfectamente medible, ¿no? ¿Ok? Ahí, por supuesto, estaba equivocado. ¿Ok? Y usaba mucho el análisis gráfico. ¿Ok? Se acercó a una teoría del beneficio del consumidor, pero nunca pudo llegar a avanzar más porque no tenía una teoría de costo. ¿Ok? Es más, de hecho, el gran límite del siglo XIX con la aplicación de las matemáticas es que no hay la manera de describir una función de costo. ¿Ok? No hay la manera de hacerlo. Es más, eso va a llegar tarde, ¿ok? Con la aparición de Marshall. ¿Ok? Fíjense, el otro personaje es un alemán, Johann Heinrich von Thünen, es un granjero, ¿ok? Que originalmente tecnificó su granja, ¿ok? Y la hacía funcionar con técnicas matemáticas y estadísticas. ¿Ok? Y él escribió un libro, ¿ok? En el cual él explica cómo funciona eso, cuáles son las funciones que hay que aplicar y cómo tienes que maximizar el beneficio y todas esas cosas. ¿Ok? Pero el libro nunca se vendió. ¿Ok? Él lo imprimió, ¿ok? Hizo lo que hacía mucha gente y todavía hace mucha gente que escribe libros, ¿ok? Que es que le entrega el libro en consignación a un librero con la condición de que el librero lo venda. ¿Ok? Y bueno, y el librero se coja la ganancia ahí cuando él vende el libro y después le pague la diferencia al escritor del libro, ¿no? Pero el libro no se vendía, ¿no? Entonces el señor Funtunen se deprimió terriblemente, ¿ok? Recogió todos los libros y los quemó. ¿Ok? Se habían vendido muy pocos, ¿ok? Y hoy en día sabemos de ese libro porque los poquitos que se vendieron, algunos sobrevivieron. ¿Eh? Él pensaba que se iba a convertir ¿cómo se llama? En un genio, ¿ok? Que todos lo iban a aclamar y la cosa le salió en sentido contrario, ¿no? O sea, lo afectó la mano invisible, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el otro personaje es el famoso el Hermann Heinrich Gossen, que es un señor que estudió también Staatswissenschaft, estudió Derecho y Administración Pública, y trabajó como funcionario público. ¿Ok? Y bueno, y él escribió un libro en el año 54, ¿ok? En el cual él expone por primera vez las leyes de la utilidad, que son las que uno estudia en micro. ¿Ok? La primera ley de la utilidad que dice que la primera derivada es de signo negativo y la segunda derivada es de signo positivo, ¿no? ¿Ok? Eso es bueno, esto está escrito al revés. ¿Ok? Pero eso es lo que propone Gauss. ¿Ok? Y bueno, esos son los antecedentes del mundo marginal, ¿no? ¿Y quiénes son los marginalistas? El primero es William Stanley Jevons. ¿Ok? Y William Stanley Jevons nos va a permitir explicar un poco esto de la ingeniería, ¿no? ¿Ok? Porque en Inglaterra no había carrera de ingeniería. De hecho, Jevons es el hijo de un ingeniero que no estudió en la universidad. ¿Ok? En esa época los ingenieros, y eso también le pasó a Batts. ¿Ok? El creador de la máquina de vapor no era un tipo que había estudiado en la universidad. Batts era un mecánico. ¿Ok? Era un mecánico que reparaba máquinas. ¿Ok? Y que terminó aprendiendo a repararlas también, ¿ok? Que llegaba a construir máquinas. ¿Ok? Y eso es lo que en el siglo XIX se llamaba, bueno, en el siglo XVIII y XIX se llamaba un ingeniero. ¿Ok? Cuando eh, este, eh,
Jevons decide, porque él es hijo de un ingeniero que se hizo empresario, él decide estudiar en la universidad, entra en el University College de Londres a estudiar física y matemática, porque eso era lo que estudiaban los ingenieros, pues. O sea, un ingeniero no era más que un doctor en ciencias físicas y matemáticas que después este, hacía algún tipo de especialización o solicitaba un permiso, en un caso venezolano, iba al colegio de ingenieros, presentaba un examen y en ese examen daba cuenta de que el tipo tenía las habilidades para ejercer como ingeniero. O sea que la gente no se graduaba de la universidad de ingeniero, sino de doctor en ciencias físicas y matemáticas. Eso es lo que está haciendo inicialmente Jevons. Jevons empieza a estudiar, no puede terminar porque el papá se arruina. ¿Eh? Y bueno, uno de sus profesores, el profesor de química, que ha descubierto que Jevons tiene muchas habilidades como químico, le dice que porque él no se va a Australia, porque Australia está montando eh, unas secas, o sea, unas casas de la moneda. Y bueno, y ahí están solicitando gente que haga contraste de metales. Como él sabe química, él debería ser bueno en esa área. ¿Eh? Jevons le hace caso, él va a pasar 5 años en, en Australia, ¿ok? Va a hacer algo de dinero y va a regresar a Inglaterra a estudiar, este, a terminar de estudiar. ¿Ok? Y ahí se va a graduar de matemáticas, ¿ok? Lógica y filosofía, eso es lo que va a terminar estudiando Jevons. Y Jevons se va a dedicar a muchas cosas, ¿no? Va a hacer algunos trabajos de economía, va a hacer algunos trabajos de física, ¿eh? Y tiene una vida muy curiosa de psicología también, ¿eh? Y en el año 65 ya en Inglaterra, él escribe un libro que se llama The Cold Question, ¿eh? En el cual él habla acerca del gran dilema del siglo XIX, que es que el carbón se iba a acabar y nosotros íbamos a entrar en una nueva edad de piedra porque el carbón era la fuente principal de la energía, ¿no? Poco parecido a lo que siempre dicen aquí, que se va a acabar el petróleo y vamos a volver a la era de las cavernas, ¿ok? Pero resulta que eso no pasó, pues, ¿ok? Estamos, o sea, siempre el ser humano inventa la alternativa, ¿no? No la han inventado todavía porque la escasez no ha llegado al grado extremo, ¿ok? La escasez tampoco tiene que llegar al grado extremo, ¿no? Pero se tiene que evolucionar la técnica para que se cree el nuevo mecanismo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y de repente el nuevo mecanismo es la energía nuclear, ¿no? De repente ese es. Lo que pasa es que nosotros no le tenemos miedo a eso. Ok, en el año 71 él escribe la teoría de la economía política, ¿ok? Que es el primer libro de Marginal, ¿ok? Aunque eso no es marginal. ¿Ok? Y bueno, en el año 75 él escribe otro libro que se llama Money and the Mechanism of Exchange. ¿Ok? Yo nunca he leído ese tercer libro. ¿Ok? Tengo ganas de buscarlo para leerlo. ¿Ok? Pero la teoría de la economía política es muy interesante. ¿Ok? ¿Ok? El Jevons vive muy poco, ¿ok? En contraste con Marx. ¿Ok? Marx fue alcohólico, ¿ok? Y tuvo una vida bien poco sana. ¿Ok? De hecho, si ustedes van un día a la casa de Marx en Londres, ¿ok? La alfombra está gastada del sofá a la cama y de la cama al sofá, ¿no? Porque el hombre lo único que hacía era pararse de la cama para ir al sofá y después volverse a parar para ir para la cama. ¿Eh? Eso es lo único que hacía Marx en su vida cotidiana, ¿no? Jevons, por el contrario, hacía mucho ejercicio, tenía una vida muy sana, porque él quería vivir mucho, ¿eh? Pero la mano invisible no se lo permitió, ¿no? ¿Eh? Terminó muriéndose joven, ¿eh? Contrario a Marx, ¿eh? Que vivió mucho menos que Marx, teniendo una vida muy joven. ¿Eh? En la introducción de ese libro que se llama La teoría de la economía política, él dice que su objetivo es destruir el legado nefasto de Ricardo y de Emilio, ¿no? Y
él ahí expone que la teoría económica se había desarrollado en Francia mucho antes que los británicos la tomaran. ¿Ok? Y de hecho, él es el que descubre el libro de Cantillon, ¿ok? Y él es el que hace promoción del libro de Cantillon. ¿Ok? Pero el carácter de Jevons es un carácter muy tímido, ¿no? Era un hombre muy depresivo, ¿ok? Y se ocasionó él mismo muchos problemas porque Marshall lo despreciaba. De hecho, Marshall se va a portar muy mal con Jevons y de hecho Jevons no es el creador de la escuela británica marginal, ¿ok? Jevons pasa como un desconocido y eso lo vamos a ver luego cuando vemos Keynes, ¿no? Para Jevons el valor depende por completo de la utilidad. ¿Ok? Él no habla de escasez, habla de solamente utilidad, la llama utilidad total, ¿ok? Y se refiere a la utilidad final como la primera derivada de esa utilidad. ¿Ok? Sin embargo, no la llama marginal. ¿Ok? Y sin conocer el trabajo de Gossen, en la primera edición, él expone las leyes de la utilidad, que son las mismas de Gossen, ¿ok? Y él dice que resulta que la utilidad son segmentos que se pueden unir, ¿ok? Y convertir en una función discreta que puede ser derivada, ¿ok? Y él cree que cuando uno le quitan el primer tramo de utilidad, uno sufre mucho, ¿ok? Pues el pensamiento de él con respecto a la utilidad es una relación de utilidad, o sea, de placer y dolor. Él cree que la gente sufre mucho cuando le quitan el primer segmento de utilidad y que sufre menos cuando le quitan uno de los segmentos finales. Y, y demuestra que los intercambios se dan en condiciones de indiferencia. De ahí viene la idea de que los intercambios se hacen en los mercados por condiciones de indiferencia, ¿no? Nunca llegó a desarrollar una teoría de costos porque nunca, y tampoco tuvo una teoría de producción, ¿ok? Por lo que nunca pudo llegar a establecer una función de oferta. ¿Ok? Sin embargo, él afirmaba esto que está aquí. El costo de producción determina la oferta. ¿Ok? La oferta determina el grado final de la utilidad. ¿Ok? Y el grado final de la utilidad determina el valor. ¿Ok? Esa es la trilogía que propone Jevons, que vamos a ver más adelante, quizá en la clase que viene, cómo la transforma Marshall. ¿Ok? Sin embargo, él estudia el trabajo, ¿ok? Llegando a una teoría de la desutilidad del trabajo. ¿Ok? También se basa mucho en las propuestas de Bentham. Bentham es quizá el único británico que la acepta. Acuérdense que Bentham es un utilitarista y él se adscribe al utilitarismo. ¿Ok? Intentó desarrollar una teoría del capital partiendo de la idea de que el capital son todas las herramientas, pero además de eso, ¿ok? Todas las cosas que el trabajador necesita para que su trabajo pueda desplegarse, ¿no? Él decía que el capital era lo que comía el trabajador, que el capital era la ropa que se ponía el trabajador, ¿ok? Además de las herramientas que utilizaba. ¿Ok? Y para él, esa función del capital tenía que tener una forma triangular. ¿Ok? Y bueno, y curiosamente él tiene una teoría del ciclo que está asociada a la aparición de manchas solares. ¿Ok? Una teoría bien extraña. Y bueno, de nuevo esto se está acabando. ¿Ok? Termina y yo les mando la última invitación para que veamos el final del marginalismo. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ir esperando que eso se termine. Yo mientras les pido, o sea, les mando el siguiente link para que se conecten, ¿no? ¿Ok?